Bien amigos de Tuto Contable, para las personas que han adquirido el sistema de planilla de remuneraciones con lo que respecta al régimen especial, así como también al régimen común o al régimen general, para la presente oportunidad vamos a hacer una demostración de cómo es el uso de esta planilla para las personas que han adquirido y me estaban preguntando, y también para aquellas personas que deseen adquirir el sistema. Pues aquí va entonces una demostración para ver cómo es el uso de esta planilla. En primera instancia, cuando nosotros vayamos a aperturar este sistema o esta planilla que está desarrollado todo en Excel y a través de macros, nos vamos a encontrar con una hoja a la cual he denominado inicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta hoja inicio una vez de haber aperturado esta planilla? Simplemente tenemos que colocar el nombre de la empresa, es muy importante ya que estos datos va a generar también para el encabezado de la boleta, así como también para generar la carpeta de los archivos planos que vayamos a generar para cargar al plame. También la dirección de la empresa y un dato también muy importante, el RUC de la empresa, ¿no? Como por ejemplo para este caso, y el periodo en que vamos a trabajar, en este caso para el periodo 2021. Aquí vamos a configurar si la planilla que vamos a elaborar está dentro del régimen general o el régimen especial. En un anterior video donde presenté esta planilla inclusive les detallé a qué se refiere con el régimen especial y con el régimen general, y también tengo aquí un resumen del régimen especial, ¿no? Para que así puedan guiarse de los conceptos básicamente laborales, los que los corresponde a los trabajadores que vayan a estar dentro del régimen especial. Entonces eso es lo primero también que tenemos que configurar. Si configuramos dentro del régimen especial, aquí tenemos que especificar si es microempresa o si es pequeña empresa, o si configuramos dentro del régimen general será normalmente una empresa común que va a estar bajo el decreto laboral o bajo el régimen laboral 728, ¿verdad? En este caso vamos a configurar para el régimen especial y lo vamos a colocar dentro de la pequeña empresa. Ya una vez de haber configurado esta hoja de inicio, entonces lo que vamos a hacer es ir a la base de datos. Y en la base de datos aquí vamos a colocar, valga la redundancia, todos los datos del trabajador que va a estar laborando en nuestra empresa. Pero esto previamente tendríamos que haber dado de alta en el T-registro. Cabe mencionar que para que un trabajador pueda declararse dentro de una empresa tiene que previamente estar dado de alta en el T-registro. Ya una vez de haber dado de alta en el T-registro, entonces lo vamos a trasladar esos datos hasta esta hoja llamada data. ¿Qué es lo que vamos a colocar? El apellido paterno en primera instancia, el materno, los nombres, el tipo de documento. Aquí en el tipo de documento cabe mencionar que aquí tenemos bastantes tipos, ¿no? O cuatro para ser más específicos, donde al DNI lo vamos a representar con el 01, al carnet de extranjería con el 04, al RUC con el 06, por ejemplo, entre otros documentos que el trabajador tenga pues para su identificación, ¿verdad? Y lógicamente tenemos que colocar el número de documento, que comúnmente aquí en Perú se utiliza el DNI, ¿no? Aquí vamos a colocar el cargo de ocupación, en este caso, por ejemplo, empleada. Ahora lo estoy protegiendo con una barra negra para proteger la identidad de esta persona, para evitar algunos problemas, ¿no? La fecha de ingreso, en este caso, por ejemplo, ha ingresado en el 2014. Su situación lo vamos a colocar activo, y la fecha de nacimiento de esta persona, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar cuando ha sido su fecha de nacimiento, y también tenemos aquí la opción de colocar la dirección del trabajador, por ejemplo, su dirección, el departamento, el distrito, provincia, su nivel educativo, que esto también nos va a servir para dar de alta en el T-registro, ¿verdad? Y si no, pues si no queremos colocar esos datos, simplemente lo obviamos o cerramos acá arriba donde está la cruz. Y aquí un dato muy importante que tenemos que colocar es en referencia a la remuneración básica o normal que comúnmente se da dentro del Perú, por ejemplo 930 como para este caso, o también tenemos la opción de la remuneración permanente, pero comúnmente se utiliza la remuneración básica mensual o normal, ¿verdad? Para este caso, por ejemplo, este trabajador percibe la remuneración básica de 930. Aquí podemos colocar si tiene hijos menores, si tiene, pues sí, si no, lo dejamos
en no o simplemente lo dejamos en blanco. Y ojo, si tiene hijos menores le va a corresponder la asignación familiar, que va a ser el 10% de la remuneración básica, que está a 930. Entonces para este caso, por ejemplo, si tuviera hijos será 93. Aquí vamos a configurar en lo que respecta a la AFP o al sistema de pensiones que está afiliado, que puede ser la AFP o también puede ser la ONP. En este caso está a una AFP Pro Futuro mixta, a un CUS, a su CUS. Si está dentro de un AFP está asignado al CUS, y también tenemos que colocarlo el CUS, ¿no? Pero si un trabajador está dentro de la ONP, aquí pues no iría ningún dato. Ahora también estoy elaborando una macro, de las cuales, por ejemplo, aquí también vamos a hacer la consulta de manera individual o de manera masiva de los trabajadores que están afiliados o no están afiliados a la AFP. Por ejemplo, para este caso vamos a consultar de la misma persona que estoy haciendo el ejemplo, a ver si está afiliado o no a la AFP, y lógicamente aquí nos sale todos sus datos: el código del afiliado, el apellido materno, paterno, nombre, segundo nombre, fecha de nacimientos y el nombre de la AFP que comúnmente nos sale la AFP, en este caso Pro Futuro. Pero como sabemos que dentro de la AFP Pro Futuro el tipo de comisión puede ser mixta o puede ser flujo, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer de manera individual y también de manera masiva, como por este caso. Por ejemplo, aquí he insertado 3 números de documento, 3 números de DNI para ser más específicos, y hacemos la consulta y también nos sale entonces los datos que anteriormente vimos, pero acá de manera horizontal. Por ejemplo, aquí este número, de las cuales también he puesto de manera que no se pueda ver, para así ocultar la privacidad de estas personas. Por ejemplo, aquí este trabajador, si no está afiliado a la AFP, nos va a salir el DNI no registra en la AFP, y de los demás sí, ¿no? Por ejemplo, su apellido, su nombre, su fecha de nacimiento y en qué AFP está. Lógicamente aquí está ocultado los nombres para también ocultar la privacidad de estas personas. Pero así también estoy elaborando, y de las personas que van a adquirir también este sistema, les puedo entonces también pasar este archivo de manera, ya sería gratis, o si adquieren el archivo, entonces iría también este archivo para que así puedan hacer la consulta de las personas que vayan a estar afiliados dentro de la AFP. Bien, entonces sigamos en el sistema que hemos elaborado, y después de haber colocado el CUS también podemos colocar la fecha de afiliación. Muy importante, si se va a pagar a través de su cuenta de sueldos, colocar en qué banco, su número de cuenta, y aquí el tipo de contrato, ¿no? Que va a ser si es a plazo determinado o en todo caso a plazo fijo, ¿no? Entonces aquí ya se ve la modalidad de contrato, y si el trabajador pues ya vence su contrato o renuncia, o ya tiene un vínculo laboral que ya no va a trabajar dentro de la empresa, es decir, ya dejó de laborar, aquí se va a colocar entonces la fecha de cese y lógicamente el motivo de la cual dejó de pertenecer a la empresa. Y este dato sí es obligatorio. Aquí, si el trabajador, por ejemplo, ingresa el primero, vamos a suponer de agosto de este año, entonces aquí, de acuerdo a las normas laborales, también nos dice que se van a calcular a razón de 30, y por eso es que la periodicidad del pago va a ser aquí siempre 30, pero eso siempre y cuando ingresan los primeros o vienen ya de meses anteriores. Pero si un trabajador ingresara, por ejemplo, el 15 de agosto, entonces aquí ya no se va a poner periodicidad de pago, simplemente vamos a poner los días que faltan para que termine el mes. Si ingresa el 15, pues solamente faltará 15 días, entonces la periodicidad de pago será de 15 días. ¿Por qué? Para que calcule la planilla en el tareo su remuneración por esos 15 días que ha laborado. Eso es un dato muy importante, de los cuales muchas personas a veces aquí se equivocan, y por ende no les sale correctamente su cálculo de su remuneración mensual de esos días que han trabajado, como les especifico que han ingresado a laborar en periodos diferentes al primero de cada mes. Y si colocamos aquí entonces de manera correcta, ya sea
por ejemplo 10, si ha ingresado el 20 de agosto, colocamos simplemente 10. Entonces simplemente calculará por esos 10 días cuánto le corresponde de su remuneración. Y aquí colocamos la salud vida, 5 soles, por ejemplo, que comúnmente se da en salud vida, seguro vida ley, cuánto le corresponde de seguro vida ley. Para este caso no tenemos. Si tuviera adelantos, también lo colocamos aquí, adelantos. Y también aquí tenemos que llenar de manera obligatoria el mes, ¿no? Es decir, de qué mes a qué mes vamos a trabajar o se va a dar el jornal básico de este trabajador. Por ejemplo, si ingresa el 20, ya no será acá del 1 al 31, simplemente será del 20 al 31, ¿verdad? Pero como en este caso estamos considerando que este trabajador ha ingresado en el 2014, como podemos apreciar aquí, 2014, entonces eso significa que el mes que va a estar laborando será desde el 1 hasta el 31 de agosto. Eso es comúnmente o básicamente los datos que tenemos que ingresar en la base de datos. Ya de aquí, obteniendo estos datos, ahora sí tenemos que pasar a la plantilla o a la hoja de tareo, y en la hoja de tareo también aquí vamos a colocar de acuerdo a los trabajadores que tengamos en nuestra base de datos. Por ejemplo, para este caso simplemente tenemos un trabajador y colocamos un trabajador. Aquí también he ocultado los nombres para evitarnos algunos problemas. Podemos ocultar en este caso entonces. Y en el tareo aquí vamos a llenar, por ejemplo, los días que va a descansar, ¿no? Comúnmente en este tipo de empresas, o bueno, en esta empresa, el día de descanso va a ser los domingos, por lo cual tenemos que colocar D de descanso. Y aquí también tenemos que colocar D de descanso. D de descanso por 6 días laborados, un día de descanso de acuerdo a la normatividad laboral, y D de descanso. Y si tuviera faltas, colocamos F. Y si tuviera tardanzas, o si trabajara, por ejemplo, en fechas en su día de descanso, o en día de feriados, por ejemplo, colocamos aquí que ha sido el 30 de agosto, ha sido feriado. Por ejemplo, si el trabajador hubiese trabajado, colocamos T, ¿verdad? Y si tuviera faltas, la F, ¿ok? Entonces es así de cómo se llena el tareo. Pero para este caso simplemente ha laborado todos los días, ha descansado en sus días normales, y el día feriado también ha descansado. Por ende, este trabajador tiene ese tareo. Aquí, ojo, aquí básicamente en algunas filas he colocado algunos comentarios. Por ejemplo, aquí en este caso del total de días remunerables o computables, aquí nos especifica que aquí se coloca los días si en el caso el trabajador ingresó o terminó de trabajar en fechas distintas al inicio o fin del mes. Es como les especificaba anteriormente, ¿no? Si el trabajador aquí ingresó el 8, aquí ya no será, por ejemplo, ingresó el 10, aquí ya no será 30, simplemente será 20. Y esos 20 días también lo tenemos que trasladar aquí. En este caso, por ejemplo, aquí lo tenemos que colocar 20, ¿ok? Pero si ya el trabajador viene elaborando de meses anteriores, aquí no hay problema, entonces lo dejamos simplemente con razón de 30 avos. Ese es otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y aquí tenemos también la opción de colocar el total de horas de tardanza al mes. Por ejemplo, si esta persona hubiese llegado en el mes 4 horas de tardanza, entonces simplemente se coloca 4 horas. Así como también tenemos la opción de colocar las horas extras tanto del 25%, así como también del 35%. Por ejemplo, del 25% hubiese hecho durante el mes, ojo, durante el mes 4 horas, y del 35, es decir, a partir de la tercera hora, 4 horas. Entonces también colocamos así los datos y automáticamente los jornales nos va a calcular el sistema. Pero como para este caso también no tiene ni horas extras ni tardanzas, simplemente le vamos a dejar en vacío. Ya, eso es la parte principal de la cual tenemos que entender cómo se llena el tareo, porque de aquí es la base fundamental de lo que nos va a permitir para hacer los cálculos de la planilla. Una vez de haber ya llenado de manera correcta la planilla, ahora sí entonces nos vamos a la planilla, ok. Nos vamos a la pestaña de planilla, y como estamos haciendo de agosto, abrimos el mes de agosto y aquí vamos a jalar cuántos trabajadores de acuerdo al tareo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un trabajador.
Y ahora ustedes dirán por qué utilizamos el código. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero aquí simplemente vamos a colocar el número de orden o cuántos trabajadores tenemos en nuestra planilla en dicho mes. En este caso simplemente tenemos uno y automáticamente también los datos nos va a traer del tareo, ¿verdad? Del tareo. Por eso es importante llenar de manera correcta el tareo. Ya una vez de haber colocado el número de trabajadores, simplemente aquí ya se calcula de manera automática y de acuerdo a los datos llenados en la base de data, así como también en el tareo, se va a calcular cuánto le corresponde de su remuneración neta a pagar, así como también de los beneficios, de los aportes, de los descuentos del trabajador. Ok, eso es un dato muy importante, pero también existe la posibilidad, por ejemplo, las columnas que están en blanco, eso se puede llenar de manera manual, y las columnas o filas que están sombreadas, eso contiene fórmulas de las cuales recomiendo no mover ni tampoco eliminar. Simplemente nosotros, si queremos incrementar algún otro concepto, vamos a colocar en las columnas o filas que estén en blanco, y ahí lógicamente están sin fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si tuviera bonificaciones, las gratificaciones, que en este caso no le corresponde, indemnizaciones, conceptos varios, entre otros conceptos que ustedes crean conveniente, de las cuales lo puedan incorporar a su planilla para dicho trabajador. Pero después, por lo demás, ya el sistema automáticamente, como pueden apreciar, los calcula, ¿verdad? Ok, entonces ya una vez de haber llenado la planilla, ahora sí nos vamos a los informes. ¿Y qué es lo que vamos a tener en los informes? En primera instancia, la boleta. En este caso, aquí lo podemos colocar de manera manual, por ejemplo, nos podemos apoyar también de los controladores que tenemos aquí, y ya tenemos entonces su boleta, cuánto le corresponde en este caso para pagar, y se puede imprimir o se puede guardar en PDF. Aquí no puede ser mayor a 1, nos especifica, queremos guardar, entonces ahí ya ponemos guardar, o en todo caso podemos imprimir. Eso es en referencia a las boletas. Seguidamente tenemos que hacer el plame, ¿no? Que es lo más importante también para declarar en nuestra empresa. En primera instancia, para hacer el plame, lo que tenemos que hacer es eliminar. Es importante que hagamos este paso porque no vaya a ser que tenemos datos acumulados de meses anteriores, de las cuales primero, para pasar del mes que queremos trabajar, es importante eliminar o asegurarnos que los datos estén vacíos dentro de esta planilla. Ya una vez de haber puesto eliminar, ahora sí vamos a configurar aquí. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar el mes de agosto, colocamos de manera manual el 8 que corresponde al mes de agosto, o también podemos hacer a través de los controladores. Entonces simplemente importamos los datos de la planilla y automáticamente también nuestra planilla se va a jalar o nuestro plame se va a jalar de la planilla que hemos llenado anteriormente, en este caso de agosto, ¿verdad? Bien, entonces aquí también contiene filas o columnas que están en blanco, de las cuales también aquí se va a llenar manualmente en los conceptos que crea conveniente o que crean conveniente llenarlos, de las cuales están aquí especificados. Por ejemplo, si el trabajador tuviera otras rentas de quinta categoría provenientes de otro empleador, aquí pues lo van a colocar los datos, ¿no? También el indicador y tasa, aquí también en algunos ítems he colocado algunas notas para que así puedan tener en consideración de cómo es que se llena o qué conceptos hay que tener en cuenta para llenar de manera correcta, lógicamente, estos datos o estos parámetros. Y si no los tenemos, pues no pasa nada, lo dejamos ahí. Simplemente con los datos que ya hemos llenado, pues nos va a procesar los archivos plame. Fíjense que aquí ya nos traslada toda la información de agosto, y esto lo vamos a generar los archivos plame para cargarlo a la planilla electrónica. Es importante que para eso, para los archivos plame, que esté correctamente llenado el RUG de la empresa, porque con el RUG se va a declarar, cabe mencionar un dato muy importante. Ya una vez que estemos conscientes que ya está correcto los datos y hemos jalado los datos de manera correcta, entonces vamos a generar los archivos plame. Aquí generamos los archivos plame, colocamos sí, y ya automáticamente se va a generar los archivos planos en una carpeta que comúnmente se va a almacenar en la carpeta C de toda computadora. Aquí damos a aceptar y vamos a verificar nuestra carpeta C.
y aquí está, crea una carpeta de txtplame. Rosmail, esto lo va a crear gracias a que coloquemos en inicio el nombre de la empresa. Por eso es importante, les mencionaba que coloquen el nombre de la empresa, por eso es que lo va a colocar Rosmail SAC. El periodo de agosto, ¿por qué? Porque el periodo de agosto lo estamos configurando, que aquí está en agosto que estamos sacando esta información en el mes de agosto, y aquí entonces ya tenemos los archivos que están generados de acuerdo a la información que contenga esa hoja de Plame, ¿no? Que básicamente con esos datos, si no llenáramos estos datos que están en blanco, simplemente van a generar el archivo, los jornales y las remuneraciones, ¿no? Si nosotros abrimos las remuneraciones, ahí tenemos entonces el archivo plano con la cual ya podemos cargar a la planilla. ¿Y cómo vamos a cargar? Para ello vamos a abrir la planilla electrónica, nos vamos, ya los tengo aquí, ya me he identificado, he ingresado, entonces nos vamos, aquí estaba haciendo las pruebas, simplemente vamos a modificar, vamos a detalle de declaración, y aquí vamos a importar los archivos. Encontramos en el C, en el txtplame, Rosmail SAC, agosto. Primeramente cargamos el archivo .jor de los jornales, ahí va a estar cargando y no presenta inconsistencias, le damos salir. También entonces tenemos que cargar el archivo rem, cargamos el archivo rem o las remuneraciones, y también nos dice que no presenta inconsistencias, y entonces con eso ya hemos cargado todos los archivos Plame de este trabajador. Y también tenemos que verificar si está llenado de manera correcta, porque siempre es importante asegurarnos, no vale confiarse en todo caso, amigos. Entonces para ello, en este caso lo ha determinado o arrastrado todos los datos de manera correcta, y por ende ya entonces tenemos así, de esa manera muy fácil, de la cual nos simplifica lógicamente el tiempo, estas macros o este sistema que he desarrollado. Ya con eso entonces podemos hacer la declaración en la página de SUNAT de la planilla electrónica. Bien, entonces ya con eso tenemos casi listo. Lo que nos faltaría simplemente sería generar la AFP, ¿no? La AFPNet, como este trabajador está afiliado a la AFPNet, entonces también aperturamos la AFPNet. Simplemente, primeramente tenemos que asegurarnos que no haya datos o eliminar todos los datos que estén en esta hoja, y posteriormente trasladamos también la información. En este caso ya tenemos entonces los datos ya importados, y simplemente ya una vez teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es generar el archivo para cargar a la AFPNet, ¿no? Entonces colocamos en este caso sí, y vamos a elegir en este caso una carpeta de donde queremos guardar este archivo. Para mi caso vamos a guardar en esta carpeta planillas, y aquí vamos a generar una nueva subcarpeta, la cual es agosto. Entonces simplemente colocamos, pero antes de guardar me olvidaba, si hubiésemos guardado de esa manera, el archivo está mal guardado. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se ha guardado, con qué extensión se ha guardado esta planilla. Nos vamos a Rosmail y se ha guardado con esta extensión, la cual no es la manera correcta, ¿verdad? Para ello, para guardar, tenemos que primeramente colocar la extensión del libro en Excel. ¿Y cómo vamos a colocar la extensión del libro en Excel? Simplemente vamos a colocar aquí en tipo libro en Excel. Ahora sí, ya una vez de haber configurado esa extensión, ahora sí vamos a guardar, en este caso en la carpeta que deseemos, y con eso ya estaríamos entonces generando el archivo de manera correcta, y ya tendríamos listo para cargar en la AFPNet. Eso es todo el proceso que se hace para hacer la presentación y la declaración de una planilla electrónica de los trabajadores que tengamos en una empresa. Eso ha sido entonces, amigos, la demostración. Aquí también finalmente voy a considerar la liquidación, pero eso siempre y cuando ya el trabajador deja de laborar en la empresa o simplemente termina su contrato laboral. Es así que también esta planilla nos va a ayudar mucho para calcular los beneficios sociales en lo que respecta a su liquidación que vaya a tener este trabajador, y a través de este archivo, valga la redundancia, ya podemos determinar de manera
rápida y fácil. Simplemente tenemos que colocar el mes en que dejó de cesar y el orden del trabajador, para así determinar los datos que el archivo vaya a necesitar para procesar todos sus cálculos. Tal es el caso de la CTS, de sus vacaciones truncas, gratificaciones truncas, su bonificación y simplemente esos conceptos que se da para recibir su concepto de liquidación del trabajador. Bien amigos, entonces así es el uso de esta planilla. Para las personas que deseen adquirir en sí, les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que obtengan mayores informes. Sin otro particular, me despido, hasta la próxima.